¿ok? Porque independiente que vamos a esperar un ratito, hay que tener claro que antes había un refrán antiguo que decía, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Los ingenieros no solo tenemos que saber, tenemos que demostrar que sabemos, ¿ya? Somos diferentes. Siempre vamos a estar probando nuestra condición de ingeniero, de gente que piensa de una manera, de gente que tiene una forma de enfrentarse a la vida, a los problemas. Eso es una parte inherente del ingeniero. Eso tenemos que desarrollarlo adecuadamente y eso es lo que voy a empezar a pedirles Saben que si no saben algo o tienen fea letra, dicen no sé cómo hacerlo, se las ingenian para hacerlo bien, ¿ya? Para hacerlo correctamente. No inventan cualquier cosa, inventan dentro del contexto de lo que se sabe. Hay que ser ordenado en ese sentido, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de potenciar para poder hacer la diferencia. Nosotros vamos a estar siempre en la mira. Nuestros jefes van a estar preguntándose a cada rato, bueno, ¿valdrá la pena este gallo que contraté? ¿Sabrá? ¿Se equivocará de nuevo? Pues ¿hasta cuánto tendré que montarle? ¿Será verdad lo que sabe? ¿Se justificará lo que le estoy pagando? Todas esas cosas que son características de los jefes, vamos a tener que enfrentarlas. Y además, nosotros vamos a enfrentar lo que piensen de nosotros nuestros subordinados, los técnicos, los supervisores a cargo nuestro. Una frase que es típica de los maestros, o sea, el gallo, el ingeniero no cacha ni una, no sabe nada. El que sabe, sabe, y el que no es jefe, ¿no? Bueno, tenemos que demostrar que sí sabemos. Hay una cosa que tenemos que tener claro. Jamás vamos a tener la habilidad que tiene un operario para realizar una actividad. Es muy, muy raro que se tenga esa habilidad, a menos que se venga de la industria, definitivamente. Es muy raro. Pero sí sabemos de qué se trata el cuento. Y sabemos cómo estamos hablando. No vamos a conocer todo lo que sabe un dibujante técnico, pero sí sabemos hacer un dibujo técnico como corresponde. Que se muestre claramente, que se muestre ordenadamente, que entendamos la información que estamos entregando, que sea fácil de leer, que sea agradable de leer para que la gente no se distraiga con otras cosas, que se entienda claramente. Todo eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando como ingenieros. Eso es lo que estoy empezando a pedirle a ustedes en los dibujos que me entreguen. ¿No les parecería raro? ¿No les pareció raro a ustedes de repente hacer un dibujo y escribir a letra imprenta, así, o sea, letra manuscrita a su nombre? ¿No les sonó como de, qué raro será esto? ¿Será así? Por último, ¿ya? Pensar, ¿no entenderá bien? ¿Esto es ordenado? ¿Esto es lo que se usa en la industria? ¿Esto es lo que me están exigiendo en otras partes? Empecemos a pensar esas cosas. Todo lo que hemos aprendido de dibujo técnico hasta ahora se va a pedir en la P. ¿Ya? El uso de las cotas, el uso de las flechas. La flecha no es una cosa ancha, es una cosa delgadita. Si me dibujan una flecha ancha, voy a decir, este gallo no tiene idea. No sabe de dibujo técnico, qué raro, y esto que habíamos hablado. Y por otro lado, dado la asistencia que estamos teniendo esta semana ha sido muy baja la asistencia, quiero informarles que si bien la asistencia no consta como registro para las notas, para aprobar el ramo, sí tenemos registro de asistencia. Sí sabemos quiénes vienen a las clases. Yo sé quién viene a la clase, cuántos minutos está en cada reunión. Y nosotros sabemos, porque nos informan también, de qué documentos abrieron en la página. Si vieron la clase de nuevo, si vieron el video nuevo, si abrieron los documentos, si vieron los textos, si realizaron los ejercicios, todo eso lo veo. Entonces después, puede que no estén conformes con su nota. ¿Qué se van a basar para demostrar que soy yo el equivocado? Si ustedes no asistieron, no vieron la documentación, no la estudiaron, no se muestra que hayan estudiado, por favor, eso vamos a aclararlo en su momento. Las clases son básicas, las pruebas son bastante simples, así que no hay manera, no hay otra forma que para hacer las cosas mal. Bueno, después de esta perorata de Año Nuevo, vamos a abrir el último tema. Nosotros partimos ahora con la última unidad del ramo, que se llama, tiene un nombre raro, pérdida de material. ¿Por qué razón se llama así? Es una unidad que se estudia de la misma forma cada vez que se estudia dibujo técnico. Por una razón muy simple. La pérdida de material nos obliga a entender piezas básicas
que se han hecho más complejas en la medida que hemos retirado partes y piezas de ahí. Entonces nos obliga a pensar en la forma básica, pensar que esto, porque se ve tan complicado, perdón, tan complicado acá, fue en un momento algo básico al cual le hemos retirado piezas. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo podemos dibujarlo correctamente para que no haya errores? Ahora nos vamos a encontrar con que una medida no necesariamente la ubicamos en la otra, en la otra vista de una forma básica. Tenemos que utilizar la diagonal para ubicar puntos. Eso implica además, algo que yo les vine diciendo desde el principio, un punto tiene una sola posición en el espacio. Si en la vista de frontal el punto está a cierta altura, en la vista lateral el punto está a la misma altura. Si en la planta el punto está a cierta distancia del borde, en la vista lateral está a la misma distancia del borde. Si en la planta el punto está a cierta distancia de la pared, en la vista frontal va a estar a la misma distancia. Eso nos va a permitir hacer esta intercomunicación de vistas para poder ubicar puntos que no podemos medir, pero que aparecen. Ahí vamos a ver de qué se trata este tema. Vamos a ver este primer texto, que tengo que ubicarlo un segundito. Vamos a tratar de ver este primer texto. Para poder ubicarnos un poco donde estamos. Es un texto que yo voy a subir a la página, pero quería conversarlo un poquitito con ustedes mientras tanto, ya para poder hablar contar de qué se trataba este cuento que estamos haciendo nosotros, cuál es el sentido de esto. ¿Ya? Así que aquí lo vamos a visualizar. Ya, espérense un poquitito, y aquí desunicarlo y lo tengo. Creo que lo tengo. Creo que ahora lo tengo. Aquí está. Entonces, cerramos esto y vamos a compartir esto que se llama pérdida de material. Y ya, me imagino que se ve. Si alguien no lo ve, me avisa que si no lo ve. Si nadie me contesta, voy a suponer que todos lo ven. Porque vamos a hablar de este tema, de la pérdida de material. Esta unidad de dibujo técnico tiene especial importancia por 3 razones, que es la que vamos a conversar. La primera razón es que permite afianzar la visión de las 3 vistas principales, nos ayuda a entender mejor las 3 vistas principales, incrementando su comprensión y de esta manera poder visualizar correctamente la posición de un objeto en el espacio y la distribución de sus vistas, que eso es algo crítico que deben desarrollar, que tienen que haber desarrollado ya a estas alturas. La segunda razón es que permite desarrollar la visión espacial del estudiante debido a que mediante simples técnicas es capaz de reproducir diferentes vistas, el comportamiento de la figura. De hecho, y esto hay que hacer hincapié, la vista, o sea, perdón, la técnica que se utiliza es muy básica, ¿ya? Y es básica por su desarrollo, por su comprensión, pero es universal porque sirve para figuras muy simples o para figuras, objetos demasiado complejos. Se usa la misma metodología y eso es importante también tenerlo claro. Finalmente, porque facilita considerablemente el diseño de objetos a partir de sólidos a los que se ha extraído parte de su masa para la creación de nuevos volúmenes. La metodología del trabajo para la pérdida de materiales en su aspecto básico es la siguiente. Primero, vamos a posicionar en una hoja de dibujo la ubicación de las 3 vistas principales o las que sean necesarias, eso está claro. ¿Ya? Siempre las 3 vistas principales, con sus medidas máximas, es decir, la pieza que contiene todas las dimensiones del objeto. Esto quiere decir que se dibujan los rectángulos que contienen las medidas máximas del objeto. Se debe respetar rigurosamente, y hago hincapié en esto, las distancias entre las distintas caras, ya que de esto depende un adecuado logro del dibujo. Entonces tenemos una cara, 2 caras, 3 caras, y esta, la diagonal, me permite ubicar correctamente en su posición las 3 vistas. Se trazan las líneas que ubican las aristas y puntos principales de las vistas en donde se tenga mayor claridad de información. Donde yo lo tenga absolutamente claro, marco ese punto. Por el momento, pues se pasan por alto aquellos que no pueden medirse directamente, porque están en una diagonal, porque están en una posición rara, etcétera, porque no tienen la suficiente claridad, no estoy muy seguro de dónde va. Se debe trazar muy cuidadosamente la diagonal a 45 grados desde la arista inferior derecha hacia abajo de la vista principal, de la arista inferior derecha hacia abajo de la vista principal. Se ubican estos puntos.
en la vista donde se muestre más claramente se determina la posición de los puntos singulares. Puede ser en esta vista que se vea claro, o puede ser que en esta vista se vea claro. Vamos a hacer ejercicios que muestran eso. Y se proyectan perpendicularmente, tanto hacia un costado como hacia arriba o abajo, según corresponda. ¿Ya? Este punto yo lo proyecto para acá. Y se encuentra con la diagonal, por lo tanto lo ubico acá. Y aquí veo que este punto, que está a esta altura, está a esta altura acá. Este punto que está a esta distancia, está a esta distancia acá. Y así sucesivamente. No puede haber cambio en esto, no puede haber diferencia. Tracen estos cuadros y se van a dar cuenta que son cuadros cerrados. No puede ser que entre aquí, aquí y después se abra por otro lado. No, esto va precisamente acá, por la diagonal. Toca aquí, toca acá. En la diagonal tiene que subir y tiene que tocarse con el mismo cuadro. Si por alguna razón toca la diagonal y este punto no coincide con esto, algo está mal. Así de simple. En la vista donde se muestre más claramente se determina la posición de los puntos singulares que conforman la pérdida de material y se proyectan perpendicularmente tanto hacia un costado como hacia arriba o abajo según corresponda. Debe observarse cuidadosamente la posición en que se encuentra la proyección en la vista siguiente, si de arriba, abajo, o delante, atrás, o izquierda, derecha. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hacia dónde vamos. Estas líneas de proyecciones se trazan con un lápiz fino del menor espesor posible y solo deben marcarse cuando se tiene la absoluta seguridad de la realidad de la imagen. Cuando tengo claro lo que es, ya es así, ahí la marco. Y con esto podemos construir entonces una perspectiva isométrica de la figura. Esto, como les dije, este texto que les va a servir de guía puntual, ya lo voy a subir a la página para que lo tengan también. ¿Ok? Eso es. ¿Cómo se materializa esta primera etapa de pérdida de material? Vamos a hacer ejercicios en realidad. Bueno, en realidad lo voy a hacer yo. Vamos a hacer ejercicios donde vamos a ver cómo funciona este tema. Voy a hacer ejercicios. Aquí ya tengo trazado en esta hoja lo que yo quería dibujar. Voy a dibujar, imagínense ustedes, una pirámide de base cuadrada de 50 por 50. Aquí está la base. No se nota mucho porque acuérdense que lo importante es que estas líneas no se noten, sino que sea el dibujo el que se note. Y va a tener 70 de alto. Así que yo voy a ir con un lápiz más o menos fino, que me lo encuentro ahora. Acá está. Dibujando primero la pirámide. Este es el lápiz fino, así que apenas se va a ver. Quiero que apenas se vea, porque todavía no voy a trabajar con esto. La base de la pirámide, esta es la pirámide, esta es la base de la pirámide. ¿Se fijan? Aquí tengo muy suavemente dibujada una pirámide. Y al lado, ¿cómo se ve de lado esta pieza? Se ve así, igual. Como es simétrica en todo su sentido, esta pirámide se mantiene. Esta y esta son las mismas. ¿Cómo se ve de arriba? Fíjense que es bastante fácil. Como es de base cuadrada, dibujo el cuadrado. Y esta diagonal va a quedar de un extremo, de una punta, a la cúspide. La cúspide está en el centro, está aquí. Por eso son diagonales las que se dibujan acá. Voy a dibujarlas aquí. Tengo dibujado entonces las tres vistas de la pirámide. Así se ve una pirámide tal como está dibujada en sus tres vistas. Sin embargo, a esta yo le voy a cortar una parte, que es esta. Aquí. Entonces, como yo tengo esto cortado, yo ya sé cómo va esto. Así que la voy a dibujar con mayor fuerza para que la puedan ver bien. ¿Ok? Marco bien esto. Así se ve esa pirámide truncada. ¿Cómo se ve de lado? Muy simple, pues. Solamente trazo la proyección de estos dos puntos al lado y corta en el mismo punto donde corta. Aquí, a la misma altura. ¿Y por qué corta a la misma altura? La respuesta es muy fácil. Porque una pirámide, un punto, tiene una sola posición en el espacio.
básicamente es así, ¿ya? No hay otra, no hay otra explicación para esto. Voy a marcar esto. Y tengo esto. Esta es la pirámide truncada de lado, de frente, la pirámide truncada de lado. ¿Qué hago en este caso? Ahora, fíjese, este punto está a cierta distancia de este borde, ¿cierto? Así. Entonces yo voy a trazar las perpendiculares hacia acá, para bajar hasta acá. Y lo mismo pasa con este. Este punto está a cierto borde de acá, a cierta distancia de este borde. Voy a trazarla, se tocan con la diagonal y trazo hacia acá, perpendicularmente. Y me voy a marcar esta área que está aquí, esta área, que va a tener este ancho y este ancho. Entonces yo lo que hago es apoyarme arriba, lo más cercano a la realidad posible, y trazar. Lo más cercano a la realidad posible, como siempre, que sea muy paralelo, y trazar. De nuevo acá, me apoyo aquí. No voy a medir, ya, tratar siempre de usar las escuadras para esto, porque de esta manera el error va disminuyendo. Así que eso es algo que debemos aprender a manejar también. ¿Ok? Donde toca la diagonal, esta diagonal aquí, donde tocan las líneas que he trazado, trazo hacia allá, los perpendiculares. Entonces me apoyo en la línea para trazar una perpendicular correcta y trazo esto. Me apoyo en esta línea y trazo esto. Esta parte hacia allá, esta parte hacia allá y se encuentran acá. Donde ya se encuentran, me hizo este corte. Este corte yo ya lo conozco, ya lo tengo claro, lo voy a marcar bien. Entonces, marco aquí, aquí, voy a marcar esta también correctamente, esta, y luego veo que esta que llegaba hasta la cúspide llega solamente hasta este punto, así que esta diagonal llega solamente hasta esta esquina, y lo mismo pasa con la otra, y lo mismo pasa acá. Por lo tanto, la imagen que tengo entonces ahora de esta pirámide truncada es esta. ¿Se fijan? Esto se proyecta, llega a esta línea de diagonal y tiene que tocar con este punto. Este punto, este y este son un solo punto. Delante y detrás, delante y detrás, delante y detrás. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio que hemos realizado. Es un ejercicio bastante básico, si lo consideran ustedes. ¿Ya? No tiene mayor complicación en términos generales. Vamos a hacer una variante de este, un cachito más complejo. ¿De qué se trata esta variante más compleja? En que vamos a hacer de nuevo una pirámide. Igual tengo trazado aquí la base de la pirámide que apenas se ve. Les cuento el secreto. Yo para trazar esto, utilizo este lápiz 05 pero color azul. Por una razón muy simple. El color azul es difícil de copiar en las copias de plano y es difícil de fotocopiar también. Cuesta mucho incluso, si se fijan bien, apenas se ve en la imagen digital. Entonces es una ventaja que trabajar con eso porque me permite dibujar sin que se note tanto y sin hacer tanto esfuerzo. Yo voy entonces a trazar de nuevo una pirámide completa, ¿ya? Para que podamos verla. Esta pirámide que está acá. Tengo marcados todos los puntos yo de antes, así que para ahorrar tiempo. Entonces
Esto es como las clases de cocina, ¿se han fijado? Que le hacen trampa y tienen todo preparado. Bueno, algo así. Esta es la pirámide vista de frente, esta es la pirámide vista de lado, y aquí de nuevo dibujaré la pirámide tal como se ve desde arriba. Y obviamente las uniones van de extremo a extremo, atraviesan el punto central. Es esto. Tengo entonces mi pirámide de frente, pirámide de lado y vista de arriba. Ahora voy a hacer un corte, pero un corte muy especial. Voy a cortar esto en este punto de aquí y en este punto acá, de esta forma. Así. He hecho un corte recto, pero en diagonal. Esto se ve de esta forma cuando lo marco bien, para que veamos cómo queda esta figura. Entonces, esta figura, esta pirámide truncada, si la ven, queda de esta manera. ¿Qué pasa al frente, al lado, quiero decir? Al lado significa que este punto llega a este punto máximo, a esta altura. Entonces yo ya sé que esto es una línea recta, porque está cortado en forma recta, que llega solamente hacia esa altura, así que la marco. Me apoyo perpendicularmente con la escuadra y trazo. Esto se ve así. Y esto forma una arista. ¿Ya? Como he hecho un corte en la continuidad de este lado, un corte, esto es el conjunto de este plano y este plano. Por lo tanto, aquí, a esta altura, a la misma altura del quiebre, de la intersección, voy a trazar una línea recta, que es esta. Y luego voy a cerrar ya con este dibujo. ¿Ok? Vamos. Esta entonces es la imagen de este corte que he hecho en esta pirámide. No llega hasta el total, llega hasta esta altura, que es la máxima. Este es el punto de quiebre, esta línea, y este entonces es esta área cortada. ¿Ok? ¿Cómo se ve de arriba? Bueno, yo ya sé primero que el borde, la base no ha cambiado. Así que la base la dibujo completa. Todas sus dimensiones. Eso no cambia para nada. ¿Ya? Ahora sí, lo que tengo que hacer es trazar este punto. Este punto va a bajar. Este punto va a bajar también. Este punto, este y este van a bajar esta diagonal y van a doblarse hacia acá. Así que eso es lo que vamos a hacer. Primero me apoyo lo más perfectamente que pueda. Aquí queda absolutamente paralelo. Y trazo donde corresponde. Esa línea a eso. Ya, esta misma para acá. Y luego cada uno de estos 4 puntos. Me apoyo aquí, siempre en forma paralela. Son las escuadras las que me dan las dimensiones. Yo no mido nada. La idea es evitar medir lo más que se pueda. Siempre encontrándose con la diagonal hacia abajo. Y acá. No me quedó tan espectacular como yo pensé, pero ahí. Entonces, cuando estamos aquí, cuando llegan a la diagonal, trazo hacia el otro lado. Aquí estoy encontrando los puntos.
Ya se encontraron entonces esto. Ya sé que esto mide cierta cantidad, esta es la misma dimensión que tiene que tener acá, y esto, su proyección tiene que tener la misma dimensión que esto. Puedo medirlo para comprobarlo, esto mide 35,5, esto mide 35,5. Entonces veo que corresponde. Lo que hago ahora entonces es saber que son este punto, este y este, así que los voy a unir. Los voy a unir así. Y luego veo que esta pieza llega solo hasta aquí, solo hasta este punto, y esto continúa de aquí hasta acá. Así que esta es la unión que tengo que hacer. Y lo mismo acá. Por lo tanto, entonces, mi pirámide truncada en forma lateral se ve así. Esta es la forma que estoy obteniendo de mi pirámide. ¿Se fijan? Cada uno de estos puntos no es posible medirlos exactamente, a lo mejor esta distancia es 7,34, 28,39, qué sé yo, distancias muy específicas, difíciles de medir, pero sí fáciles de ubicar mediante el sistema de la unión de los puntos. Este punto corresponde con estos dos, este corresponde con estos dos, estos se encuentran aquí. Por lo tanto, puedo ubicar en el dibujo esta pérdida de material que yo estaba hablando. ¿Se entiende, no? No es una cosa complicada. La resolución de estos ejercicios es bastante fácil y la metodología es siempre la misma, no importa qué tan complejo sea. De hecho, vamos a hacer el último, que es un cachito más complejo. ¿Por qué? Porque la pieza ahora no tiene líneas rectas, sino va a tener alguna curva. ¿En qué sentido? En que voy a hacer un cilindro al que le voy a hacer un corte. Voy a marcar primero el contorno total del cilindro, visto de frente. Ya. ¿Ok? Se me perdió algo. Bueno, ya lo encontraré. Visto de frente, entonces, el contorno total del cilindro visto de frente es este. Aquí. Aquí. Y acá. Ahí está el cilindro visto de frente. De lado, el cilindro se ve exactamente igual. El cilindro es completamente simétrico. Así que yo lo voy a trazar simplemente. Y acá. ¿Cómo se ve desde arriba? Bueno, es fácil. Si es un cilindro, se ve como un círculo. ¿Cuánto me marca aquí? Uf, estoy perdiendo la práctica. Ya. Así se ve el cilindro. A este cilindro le voy a hacer un corte muy especial. Lo voy a marcar inmediatamente porque este corte lo quiero tener claro. Lo marco acá. Este es el corte que voy a hacer del cilindro. Un corte con esta diagonalidad, por decirlo de alguna manera. Va a ser así. ¿Ok? Este es el corte. Este es el corte que le hice. ¿Qué sé yo de esto? Fíjese, este corte llega de aquí al punto medio del cilindro, es decir, llega desde este punto acá. ¿Cómo se ve desde arriba? Fácil, es esto nada más, es una línea recta. Aquí está. Este es un corte que corresponde a esto y este es el punto.
Tengo entonces, fíjense, 1, 2, 3 puntos, pero hay un problema, que este corte, como recorre una superficie curva, no es recto acá, no puede ser recto, tiene que tener cierta forma curva también. Y eso es lo que voy a tratar de averiguar. ¿Y cómo lo voy a averiguar? En este caso voy a marcar un punto cualquiera, este punto, que está ahí, ese puntito. Voy a marcar este punto cualquiera, voy a marcar solo uno, pero podemos tener todos los puntos que queramos. Lo voy a marcar acá, y lo voy a marcar hacia abajo. Es un punto que no tiene ninguna dimensión específica, ningún tamaño, solo es un punto en el manto del cilindro, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y veo que este punto entonces baja y toca el cilindro acá. Ahí lo toca acá también. Esos son los puntos que yo hago trazar hacia el lado, con la diagonal. Tengo que encontrarme con la diagonal con estos puntos. Este punto ya lo encontré, y este otro punto también lo voy a encontrar. Lo marco bien y lo trazo hasta acá. Acá y acá. Entonces lo ubico después acá. Ya. Aquí. Y este acá. Y ya tengo los puntos. Tengo entonces 1, 2, 3 puntos. 1, 2, 3. Esto me da la curva que necesito. Fíjense que hay una trampa, porque esto yo lo podría rellenar a mano. Sin embargo, los dibujantes técnicos antiguos, los viejos dibujantes, usan algo que se llaman cerchas. Estas piezas, todavía las venden, yo las compré hace poco en realidad, las compré en Artel, cerchas Artel, me permiten ubicar estos puntos de la manera que se contacten de la mejor forma posible. Yo puedo poner esto aquí, por ejemplo, ya marco aquí y aquí, y luego trazo, voy a trazar inmediatamente con esto. Y de nuevo me doy vuelta y ubico la misma posición aquí y aquí, tratando de encontrar los 3 puntos, y trazo. Entonces, la curva de esta figura es esta, aproximadamente. Si no tienen ustedes cercha, lo pueden hacer más o menos a mano. Y para hacerlo a mano, les recomiendo que pongan unos 2 puntos más, 2 o 3 puntos más, la mayor cantidad de puntos que puedan. De esta manera cada punto va a estar más cercano a la realidad y la curva que nosotros vamos a realizar va a estar mejor desarrollada. ¿Se entiende, cierto? Esta es la manera en que nosotros desarrollamos estos puntos. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, Dígame. para la evaluación, así, la próxima evaluación usted nos dará como un dibujo inicial y nosotros vamos a sacar como las vistas, o tendremos que sacar como el final. Vamos a hacer un dibujo un poco más complejo, pero el tema es el mismo. Ahora que las vistas y la perspectiva que me puedan hacer va a tener que ser completa, con cotas, con distancias, con todo lo que hemos aprendido, nada más. Un poco más complejo el dibujo, pero la mecánica es la misma, es una sola. No sé si me explico en eso. ¿Cierto? Ustedes, por ejemplo, estarían en condiciones, yo le digo acá, de dibujar un carro bomba, un Maserati. Se demorarían un par de años, pero pueden dibujarlo porque la mecánica de dibujo es exactamente la misma, de dibujar un cubito en perspectiva. Lo que le voy a pedir entonces es mayor profesionalismo en ese sentido, dibujos un poco más complejos, más completos, más ordenados, mejor realizados, con mayor claridad de líneas, con mayor claridad de cotas, con letras y textos muy, muy normalizados, lo más profesional posible. Eso es. Pero insisto, no va a ser tan diferente de la primera PEP. ¿Me explico, no?
¿Sí? ¿Te sirvió? Sí. Vale lo mismo que la primera, 50 y 50. Sí, las dos valen 50%, sí. Ahora, si te sacaste un 3 ahora y te sacas un 5 en la PEP, tienes un 4 y aprobáis. Así de fácil. Miren qué regalado. No, no es mayor complicación. Yo no quiero que repitan, chicos, pero ustedes, por favor, también hagan un pequeño esfuerzo en hacer las cosas ordenadas. Si yo sé que saben, ya lo mismo que le estaba contando antes, o sea, yo sé que van a ser ingenieros y saben de esto y aprendieron dibujo técnico, se lo saben, pero demuéstrenlo con el cuidado, con la preocupación, con la prolijidad del ingeniero. Este es un ramo de prolijidad, de hacer las cosas con cuidado, no tonterías locas, no tras tirar así lo primero que se me ocurra para poder responder. No, tiene una metodología y eso se muestra en el dibujo, se ve. Yo puedo ver la forma en que dibujaron por el dibujo que me entregan, así que eso es parte de lo que voy a evaluar. La evaluación, la rúbrica va a ser muy similar, agregar un par de cositas más, qué sé yo, y punto. Fíjense que yo les puedo bajar nota, por ejemplo, si tienen muchas cotas de más, o si les faltan cotas. Estará bonito el dibujo, todo lo que quieran, pero si le faltan cotas voy a bajar puntos. ¿No? Esos detalles son los que ustedes tienen que empezar a desarrollar. ¿Ok? Vamos a ver la segunda etapa de esto. Si es que no hay otra pregunta, no sé. ¿No? Yo le dije, pérdida de material tiene dos elementos. La primera, que es la que vimos ahora, donde vemos que mediante este recurso de ubicar líneas y diagonales, podemos trazar formas distintas, raras, en base a que se ha perdido cierta materialidad. La otra visión de la pérdida de material tiene que ver con lo que se llama corte. ¿A qué se refiere esto? Imagínense ustedes que ya estamos pensando en piezas mucho más complejas, piezas que tienen partes internas, ya con algún tratamiento, con algunas formas internas, que no se ven de ninguna vista. ¿Ya? Nos puede pasar eso. Puede ser que nos encontremos con estas piezas tan complejas que no sabemos dónde tomarla, porque ahí siempre van a haber elementos que no van a quedar a la vista. No vamos a poder medirlo, no vamos a poder ponerle cotas, porque las líneas de segmento, por ejemplo, no podemos ponerle cotas. ¿Qué hacemos esto? Piensen en usar su imaginación. Imagínense entonces que a esta pieza le sacamos un pedazo de mentira y lo vemos por dentro. Es una práctica muy común en el dibujo técnico. Se usa muchísimas veces, porque hay muchas piezas que son complejas por dentro y complejas por fuera. Entonces, para mostrar cómo es por dentro, vamos a usar esta técnica. Esta técnica también está normalizada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Les parece? Ok, si no les parece, tampoco tienen mucho que hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dónde está. Ok. Esto lo cierro. Y las piezas en corte. Voy a abrir un poco espera que se abra un poco el texto, o sea, la presentación que tengo para que podamos conversar sobre ella. En un momento dado vamos a tenerlo. Está un poco lento el computador, por decirlo menos. Así que tengan un poquito de paciencia. ¿Se marcó? Supongo que se marcó. Ya. Vamos a ver, ¿de qué se trata esto entonces? De esta imaginación que estamos usando para poder desarrollar esta entrega de información. Recuerden, cuando nosotros hablamos de un dibujo técnico, estamos hablando de elementos que son mucho más fáciles de entender y que nosotros por lo mismo tenemos que tratar de hacer que se entiendan muy fácilmente. ¿Ok? Esa es un poco la idea, de eso se trata todo este cuento. ¿Ok? Vamos a ver, partamos entonces con estas piezas en corte. Ok. Presentación, vamos a ver la presentación con diapositivas desde el principio. Ya, a mí me gusta el tango, pero esto estamos... Ya, eso se ve, ¿cierto? ¿Sí? Conversemos. Sí.
conversemos de las piezas en corte. Esto, como les dije, parece raro, parece simple, pero es algo que se usa de muchas formas. Y tanto se usa que hubo necesidad de normalizarlo. Lo que estamos hablando nosotros ahora es la normalización de esto. En ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su representación se hace confusa, con gran número de aristas ocultas y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas. Las aristas ocultas no les podemos poner cota. En la PEP, si hay una arista oculta y ustedes le ponen una cota ahí, yo les voy a bajar puntaje por eso, porque eso no se hace. ¿Ok? Pero si tenemos este problema, la solución es los cortes y secciones. Vamos a estudiarlo ahora. Cortes y secciones, ojo con esa diferenciación. Bueno, también en ocasiones, y esto también pasa, la gran longitud de determinadas piezas dificultan su representación a escala en un plano. Para resolver dicho problema se usarán las roturas. Todo esto tiene que ver con corte, artificio que nos permite añadir claridad y ahorrar espacio. Imagínense una viga de 4 metros de largo, muy similar en todas partes, excepto en los extremos, que tiene algo crítico. Lo que hacemos nosotros entonces es cortar estos pedacitos, juntarlos, muy cercano, y ahí poner todo lo que sea importante. Y poner las cotas de las dimensiones, las perforaciones, las formas que tengan esos extremos. Sin embargo, la cota máxima, la que está uniendo los dos extremos, tiene que medir los mismos 4000 milímetros, porque ese va a indicar que es el tamaño total de la pieza. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de aclarar. ¿Cómo funciona esto de esta manera? Miren. Primero, un corte. ¿Qué es un corte para nosotros? Es el artificio, es de mentira, no es de verdad, mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. Para poder mostrarlo más claramente, para que lo puedan fabricar, para que lo puedan entender, lo hacemos de esta manera con corte. En principio el mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno o varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza la parte más cercana al observador, como puede verse en esta figura. Aquí. Esta es la pieza completa, que tiene unas formas extrañas por dentro. Vamos a hacer un plano de corte y esta parte, la de adelante, la sacamos. Por lo tanto, la pieza se va a ver así. De esta manera. ¿Se fija? De esta forma. Entonces ya podemos tener claridad respecto a qué forma y qué profundidad tiene esto, cuál es el ángulo que tiene esto está completo, está claro. Todo eso lo podemos ver porque ya tenemos este corte que hemos realizado. Como puede verse en las figuras siguientes, las aristas interiores, estas aristas, que aquí están en línea de segmento, porque aquí están ocultas, están detrás, es la misma figura, entre paréntesis, es la misma figura que tenemos acá dibujada. Ahora ya están representadas con una línea gruesa, porque son aristas que están a la vista debido a este corte. Y todo lo que sea materia que hemos cortado, entre comillas, se marca con este hechurado. Este hechurado me indica que esta pieza fue cortada, entre comillas, en esa sección, ¿ya? Y esto nos dejó a la vista todo este tema. La pieza en realidad no ha cambiado, ¿ya? No ha cambiado en nada. Para mostrar esto, tenemos esto que se llama representación normal, así tendríamos que representar normalmente la pieza, y cuando lo estamos cortando, la representamos así. La figura es la misma, le agregamos esto que indica el lugar donde vamos a cortar. Y las flechitas que indican hacia dónde estoy mirando, para allá. Si estuvieran para abajo las flechas, pues el corte se muestra abajo con eso también. Quiero que también. Una cosa es el corte y otra es la sección. Es la intersección del plano con el corte de la pieza, con la superficie en rojo. Esta es la sección del corte. ¿Ya? Esto es lo que llamamos sección. Como puede apreciarse cuando se representa una sección, a diferencia de un corte, no se representa el resto de la pieza, lo demás no se muestra, ya que queda detrás de la misma. Ojalá que siempre podamos hacer esto, pero la verdad es que lo más común es hacer esto, ¿ya? Lo más común es mostrar esto porque más claridad, entrega mayor capacidad de información, podemos mostrar con mayor frecuencia lo que queremos mostrar. Aquí se entiende más claramente, esta es la sección achurada, esta es la sección en rojo, esta es la sección achurada, y hay muchos elementos que podemos medir acá y podemos determinarlo, pero falta todavía algo para entender mejor la pieza. La idea siempre es hacerla más clara y más sencilla. ¿Ya? ¿Qué son las líneas de rotura? Ya que sabemos lo que es corte. Cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura.
Las roturas ahorran espacio de representación al suprimir partes constantes y regulares. Oye, si tenemos una pieza, un perfil de 4 metros de largo, que es distinto en los extremos nomás, no tiene sentido que estemos dibujando un tremendo plano para ese solo perfil. Lo cortamos nomás, lo cortamos un poquito más. Estas roturas ahorran espacio y limitan la representación de las partes suficientes para su definición y acotación. Las roturas están normalizadas, ¿ya? Hay dos tipos de roturas, según la UNE y la ISO, que son las normas que usamos nosotros. La primera es mediante una línea fina, como la de los IGIP, pero a mano alzada y ligeramente curvada. La segunda es una línea recta con un zigzag, que lo usamos para el computador a veces, pero normalmente también lo podemos usar a mano alzada. Cuando las piezas tienen forma de cuña, se van achicando a un lado, son largas, pero se van achicando. Ya se usa la misma línea fina en las curvas, pero se hace de una manera de mantener la inclinación. Las piezas se acercan, pero no coinciden, porque esta tiene un ancho más alto que esta. El ángulo sí es el mismo, pero las piezas no coinciden. En piezas cuando son de madera, la línea de rotura se indica con una línea de zigzag, de esta forma, para mostrar un poco como si fueran fibras quebradas. ¿Cómo se rompe la madera? Por eso se usan estas líneas de zigzag. Ahora, en las piezas cilíndricas, cuando son completas, macizas, la rotura se indica mediante una cosa que se llama lazada. Es una forma específica de rotura, que lo vamos a ver, ¿ya? Que me muestran mejor, me indican con más claridad que esto es una pieza circular. Las piezas cónicas es lo mismo, ya hay lazadas también, pero de distinto tamaño porque una pieza queda más grande que la otra por la conicidad que tiene la figura. Cuando son huecas como tuberías, hay una lazada externa y una lazada interna. La lazada externa del contorno de la cañería y la lazada interna, que es el interior de la cañería. Por eso hace una doble lazada, que muestre claramente los dos diámetros. Y eso está claro, para eso se hace. Cuando las piezas tengan una configuración uniforme, o sea, la misma pieza siempre, la rotura puede indicarse con una línea de trazo y punto fina. ¿Cómo funciona esto? De esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos líneas de rotura. Estas dos son para el mismo caso y se pueden usar indistintamente. Esta es una línea fina, a mano alzada, que me indica hasta dónde llega y hasta dónde continúa. Si fijan, esto puede tener el largo que yo quiera, da lo mismo. Esto es lo que se indica así con una línea recta y una línea zigzag, que me indicó que aquí hay un quiebre, aquí hay un rompimiento. La línea siempre es más delgada que la línea de dibujo. Y si nosotros tenemos una pieza como forma de cuña, que se va achicando, 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 pero es similar, lo hacemos de esta manera. Este ángulo es el mismo que este, pero las piezas no son del mismo tamaño. Lo mismo ocurre cuando es una pieza piramidal. Los ángulos no son los mismos, pero los tamaños son distintos, ¿ya? Entonces esta distancia puede ser muy larga, se puede demorar mucho en formar esta cuña, esta pirámide, pero la cortamos aquí para mostrar sus extremos, que son los más interesantes. Esto es como se rompe la madera. Se fijan, así se muestra cuando la pieza que nosotros hemos cortado, entre comillas, es madera. Ahora, cuando tenemos un cilindro, se muestra de esta forma, y esta es la lazada cóncava, convexo, cóncava, y hechurada en esta concavidad. Cóncava, convexo, cóncava, y hechurado en este sector. ¿Se fijan? Así estoy mostrando que esto es circular. Esto tiene sección circular. Aquí ocurre lo mismo, si tengo un cono, donde también hago cóncava, convexo, cóncava, cóncava, convexo, cóncava, ¿ya? Y hago el achurado. Son distintos achurados, pero la pieza es una sola. Con esto también voy a mostrar lo mismo. Aquí tengo una tubería, se fija, la línea de segmento me indica que esto es vacío por dentro, así que le hago la lazada externa, estas dos que están aquí, y hago la lazada interna, que solamente se ve la parte de adentro, ¿se fijan? Y si las piezas son demasiado largas y fomes, por decirlo de alguna manera, el corte lo muestro así, con esta línea así como de eje. Es una manera también aceptable de mostrar estas líneas rectas. Cuando la pieza es absolutamente fome y única, no tiene mucho que mostrar. Ahora, cuando estamos hablando de la línea de corte, cuando la trayectoria de un corte sea evidente, no es necesaria ninguna indicación. ¿Ya? En esta, por ejemplo, no habría necesidad de mostrar que está el corte A, porque aquí se sabe, se muestra inmediatamente que este es el corte. ¿Ya? En caso de que dicha trayectoria no sea evidente o se realice mediante varios planos de corte, el recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino, que se representará con trazos gruesos en su extremo y cambios de dirección. En los extremos del plano de corte se situarán dos letras mayúsculas que servirán de referencia del mismo corte. Como estaba ahí la A para allá, eso es los extremos. Puede ser AB también, pero sí tienen que ser mayúsculas.
Y en la figura que está en corte, dibujo que pongo AA. Aquí pongo las flechas AA y en la figura en corte AA. Un corte puede realizarse por diferentes tipos de planos, por planos paralelos o por planos concurrentes. Cada uno de ellos tiene su esquema de trabajo. Esta, por ejemplo, es la línea de corte. La línea de corte aquí es en el eje. No tengo necesidad de contarle al mundo dónde hice el corte. ¿Ya? Está aquí en el eje. Ahora, fíjense que este corte va de acá, gira acá, pasa por acá. Y acá lo que queda es este corte abierto aquí, cortando material acá, pasa por esta perforación, sube para pasar por aquí, y se fijan que pareciera que estuviera en la misma línea, pero no es así. Está más hacia adentro. Si hubiera hecho un corte recto, no se habría visto esta parte. Y sigo por acá. ¿Ya? Entonces, aquí está la otra perforación. De esta manera, lo que tengo aquí como sección de corte no es una sección que me muestre la pieza como es, sino una sección que me da indicaciones para acotar, para realizar acotamiento. Eso lo tengo que tener muy claro. Y fíjense que esta cañería se corta acá, pero gira un poco y vuelve a estar recta. Como yo le hago este corte de acá, estoy indicando que este de, acá, de aquí va de A a A, esta línea de corte no es absolutamente recta, ¿saben? Pero el dibujo sí lo es. El dibujo está totalmente recto y todas las dimensiones las puedo mostrar claramente. Entonces las dimensiones de eje están marcadas aquí, pero la dimensión de estas piezas, de los interiores, de estos flanches, están marcadas acá. ¿Ya? Entonces aquí tengo que indicar qué tipo de corte he realizado para poder mostrar la pieza por dentro. Lo mismo ocurre acá. Este es un flanche, ya, que es una pieza que permite unir círculos a una base. Aquí están las perforaciones para los círculos, 4 perforaciones. Estas son unas cosas que se llaman nervaduras, piezas rectas que soportan y dan resistencia a este tubito, que es el que va por donde va a pasar la cañería, sostener el tubo, lo que sea, ya va a hacer la conexión. Este es el corte, va de aquí, llega hasta el punto extremo de eje y se gira para pasar por esta perforación. No sigue derecho, sino que se gira para pasar por la perforación. Así que puedo mostrar esta pieza y esta pieza de una sola vez, como está mostrado acá. Está la pieza, esta, y está esta perforación acá. ¿Ya? Porque lo indiqué con el corte por donde quiero mostrar lo que voy a cortar, para que tengan la gente la idea clara de lo que es. Se fijan que en este caso, la distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. Esto va a esta distancia. Esta perforación no queda más arriba porque el corte va de aquí a acá. Esto tiene que abatirse para poder mostrarse acá. La superficie de una pieza afectada por un corte se resalta mediante una raya de líneas paralelas, cuyo espesor será el más fino que estemos utilizando. ¿Ya? Basándonos en las normas, la ISO, la UNE, podemos establecer las siguientes reglas para la realización de los rayados. Aquí, este es el rayado, la achurada que nosotros vamos a ver, y es de 45 grados respecto al eje de la pieza. Aquí está 45 grados respecto al eje de esta pieza. Aquí está 45 grados respecto a este eje de la pieza. Aquí está 45 grados respecto a este eje de la pieza. Siempre a 45 grados respecto del eje de la pieza. También puede variar el tamaño del achurado. Si la pieza es muy pequeña, hago achurado un poco más junto, 3 milímetros es lo menor. O sea, 3 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros. Si hago más grande, si la pieza es más grande, achuro un poco más espaciado porque se puede ver igual. Si la pieza es demasiado grande ya, lo que achuro es un contorno, un espacio cerca del borde y no achuro toda la pieza. ¿Ya? Eso me permite tener cierta libertad. También hay cortes parciales que se llaman mordeduras, donde separa una parte nomás de la pieza para poder trabajar. No necesito marcar toda esta pieza porque esta pieza no va a ser afectada por nada, por ningún corte, ningún otro elemento. Así que lo que hago es marcar solamente un pedacito acá con esta línea continua, delgada, del mismo grosor que esta línea de segmento. Ahora, esta pieza está cortada por la mitad, por decirlo de alguna forma, y esta pieza que parecen dos es una sola. Esta es una sola pieza, por lo tanto el achurado, este ángulo de achurado, es el mismo en los dos. Lo mismo ocurre acá. Esta mordedura está acá, y otra mordedura acá, pero es la misma pieza, por lo tanto este achurado es el mismo. Y aquí, si se fijan bien, hago un corte AA que cambia en el eje, mostrando este ojo de chino, que se llama, esta pieza se llama ojo de chino, ¿ya? Este ojo de chino y el círculo. Entonces después proyecto esto, el extremo del ojo de chino y el extremo del círculo. Lo muestro acá. Esto podría ser más largo, si se fijan, pero no va a estar acá, porque no lo puedo mostrar, está al otro lado.
Allá, en corte sobre representaciones de conjunto, las piezas se rayarán modificando la inclinación de 45 grados. Y cuando no pueda evitarse, se variará la separación del rayado. Por ejemplo, ahí esta figura tiene una, esta y esta es una, dos, esta y esta es otra, tres, esta y esta es otra, y cuatro, esta y esta es otra. Así que tengo 4 piezas distintas, todas achuradas de distintas formas. ¿Ok? Variando el espesor y variando el ángulo. De esa manera yo puedo ver el objeto, puedo ver el dibujo y ya sé efectivamente que son 4 piezas distintas. No tengo necesidad de que me lo expliquen más. Si la pieza es muy recta, muy delgada, no se achuran, sino que se ennegrecen, quedan todas negras. Pasa generalmente por los perfiles, las planchas, piecitas de ese estilo que quiero achurar. A ver, tratemos de no acotar sobre el achurado, ya en lo posible. Ahora, si no es posible, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Achuramos. Pero para eso, en el papel, lo que vamos a hacer es hacer un vacío de línea para poner el número. ¿Ok? Siempre que no podamos ponerlo de otra manera. Aquí es imposible poner esta medida de otra forma, así que lo más probable es que achuramos acá. Y se nota claramente porque despejé un poco las de líneas el sector donde va a ir el número. Acá también hay que evitar tener rayas ocultas, aristas ocultas en el achurado. Pero acá se evitó dibujar otra figura, se evitó hacer esto de otra manera, marcando este pequeño achurado. Como es tan poco, no afecta tanto. Se debe evitar, pero si no hay otra alternativa o me ahorro trabajo, mucho trabajo, lo puedo hacer. ¿Qué cosas no se acotan? No se cortan. Los pernos, los remaches, las cadenas, las perillas, el mango, ¿ya? Estas piezas que son como estas que se llaman nervadura, por ejemplo, aquí está vista de frente, aquí está vista del lado, esta pieza debería estar achurada porque la estoy partiendo, pero no, esta no se achura toda la estructura de la figura, nada más, que es importante, esta pieza es esta es la base, y esta pieza que corresponde a estas aristas no se achuran, ¿ya? No se achuran tampoco los tornillos, tuercas, remaches, qué sé yo. Y otra cosa que no se achura son los ejes de las poleas, o de las ruedas. Esto que está cortado aquí, acá, se achura el cuerpo de la polea, se achura la rueda de la polea, pero los ejes de la polea no se achuran, no se achuran. ¿Ok? ¿Qué tipos de corte tenemos? Para cerrar este cuento. El corte total, que es este es un corte total de la pieza, este es otro corte total, si se fijan con distintos ángulos, pero es corte total. Tenemos el semicorte o corte al cuarto, que es esto, donde esta pieza que es simétrica, absolutamente simétrica en toda su extensión, puede ser absolutamente circular o cuadrada completamente, pero es simétrica, ¿ya? Me gusta entonces que basta con sacar como un cuarto de la figura a la vista, y con eso puedo mantener todas las cotas. Aquí puedo cortar de aquí hasta acá nomás, y puedo marcar en la figura, puedo marcar alturas, puedo marcar todo. Entonces, aquí se permite, cuando la pieza es simétrica, tiene gran simetría, entonces hacer solamente la mitad del corte de la pieza total. Entonces queda un cuarto de corte, porque esto corresponde a un cuarto del total completo de la figura. Y los otros son los cortes parciales o mordeduras para pequeños detalles. Cuando hay un pequeño detalle en toda una pieza grande, no tiene sentido cortarla toda, hacemos estos pequeños detalles o mordeduras. Y siempre estamos con el achurado y con la línea de límite realmente delgada. Otra cosa que se usa también en algunas ocasiones son las secciones abatidas. Las secciones es cortar la pieza recta y dar la vuelta, abatirla. Por ejemplo, esta es una pieza que es cilíndrica con un espesor, con una pared. Esta es la pared y esto está hueco. Entonces voy a hacer un corte y lo pongo aquí mismo. Esta es la forma que tiene esta pieza de frente, de lado. ¿Se fijan? Es circular y este es el espesor de pared. Esto que está achurado ahora es el espesor que tiene esta pared. Por el contrario, acá, este que sería como el mango, por decirlo de alguna manera, tiene una forma hexagonal sólida. Entonces este corte muestra que esta forma es hexagonal y sólida. ¿Está? Finalmente esta pieza, en este sentido, es una pieza que me sirve para unir dos perforaciones grande y pequeña, y la sección me muestra que es de formas redondeadas en los contornos, ¿ya? Que no se podría adivinar y que no tendría sentido dibujarla de otra manera porque complicaría el dibujo. Así que esta es la mejor forma para mostrar que esta pieza tiene contornos redondeados. Y finalmente están las secciones abatidas, en que
hay piezas que son bastante parecidas, bastante comunes en ese sentido, y para mostrar de una vez su sección, cómo se ven cortadas, hago una línea de eje y sobre ella dibujo perpendicularmente la sección. Cuando está en esta línea de eje no indico nada más. Si yo la voy a dibujar en otra parte, de otra manera o en otro ángulo, tengo que indicar lo mismo de siempre. Esto es AA y el corte que estoy haciendo es el corte AA. Este es el que muestro, el corte que muestro acá. Si lo hago así, no necesito indicar nada más. Si lo hago así, tengo que mostrar que este es el corte AA y lo tengo representado acá. Lo mismo pasa acá, este eje me muestra distintas secciones abatidas. Yo muestro solamente la sección. Este un corte, este otro corte, otro corte y otro corte, donde está mostrando cómo funciona cada uno de estos elementos. ¿Te fijan esta ranura, este que puede ser para una chaveta en realidad, para sujetar una pieza que va a girar? Está al otro lado de la figura, porque es línea de segmento, por lo tanto se ve al otro lado de la figura. Esto está al frente, este saliente, que es un ojo de chino cerrado, y tiene esta forma. Y así esto que está cortado aquí, está en el interior y es esto. Ya, lo mismo pasa acá, que es similar a la pieza anterior, a esta pieza, pero que tiene cierto ligero ahuecamiento, ¿ya? Una cierta forma, que nosotros también debemos reconocer y desarrollar adecuadamente. ¿Ok? Jóvenes, entonces esto que nosotros tenemos aquí es la forma en que nosotros vamos a mostrar piezas cortadas donde entregamos mayor información de la forma más clara posible para poder trabajar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Sí, está bien, Mauricio, gracias. Si no tienen ninguna duda, nos dejamos hasta la próxima reunión. Voy a subir estos ejercicios, voy a subir los apuntes, voy a subir la presentación para que la tengan, justo también con subir esta conversación que hemos tenido. ¿Ok? Que obviamente más que conversación ha sido casi un monólogo porque es re poco lo que aporta. Re poco lo que preguntan ustedes, ¿ya? Ojalá que realmente haya quedado claro y no sea que nos atrevieran a preguntar algo, nada más. Si tienen otra duda durante la semana, mándenme correo, pregúntenme de cualquier manera, no hay forma de que me preocupe por eso, de que me complique por eso. Así que háganlo nomás. ¿Profe? ¿Ok? Dígame, ¿Profe? dígame. Yo entré como 2 minutos tarde a la clase, ¿se habló acerca de la fecha Más o menos en la 2 que se va a semanas, hablar la próxima vez, ¿o no? más o menos 2 semanas más conversamos. Voy a tener la fecha exacta en un momento dado. Este fin de semana debería tener ya la fecha concreta. Ahí les aviso inmediatamente. Y ya les digo, Ya, muchas gracias. similar, pero un poco más compleja en ese sentido, más profesional el trabajo que vamos a tener como PEC. Pero va a ser muy similar a la primera. ¿Ok? Ya, chicos. Ok, gracias, profe. Nos estamos viendo, cuídense. Chao, profe, que Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, María, que estés bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, María, que estés bien. Chao, profe. Chao. Chao, Joaquín. Chao, profe. Chao, María. María Luisa. Chao, chao, que estén bien, cuídense, chicos. Nos vemos.